Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos, pues, el día de hoy desarrollaremos el curso de filosofía. El tema que desarrollaremos en esta ocasión, jóvenes, es idealismo alemán y marxismo, ¿no? Veremos entonces, jóvenes, las filosofías, pues, los planteamientos del filósofo Hegel y el filósofo Karl Marx, ¿no? Ubiquemos, jóvenes, el contexto en el que se desarrollaron los pensamientos de estos autores, ¿no? Específicamente, jóvenes, el siglo que estos autores desarrollaron su vida, donde se desarrolló principalmente su filosofía, fue el siglo, pues, XIX, ¿no? En 1800, ¿no? Marx, pues, va a vivir casi todo ese siglo, y Hegel va a vivir en la primera mitad, podríamos decir, de ese siglo, ¿no? Entonces, jóvenes, un acontecimiento que va a influenciar en el siglo XIX de manera profunda es la Revolución Francesa, jóvenes, ¿no? La Revolución Francesa va a ser la clave para poder comprender el siglo XIX, que va a ser un siglo de otras revoluciones que se van a ir sucediendo en Europa, ¿no? También tenemos, jóvenes, en el aspecto político, estábamos hablando de las revoluciones, ahora vamos a hablar de la revolución en el aspecto económico también. La primera y la segunda revolución industrial van a cambiar, pues, la faz de Europa, van a crear una sociedad industrializada. Entonces, la contraposición fundamental que se va a dar en esa época va a ser las sociedades agrícolas, campesinas, podríamos decir, que no logran desarrollarse, y las sociedades que ya logran la industrialización, ¿no? Jóvenes, junto, pues, a la Revolución Francesa se va a dar el llamado Imperio Napoleónico, ¿no? La gran influencia de Napoleón en esos años, ¿no? Y aquí, jóvenes, tenemos, por ejemplo, la pirámide capitalista, ¿no? Vemos que en la cúspide de esta pirámide está, pues, el capital, ¿no? Luego los reyes, ¿no? La iglesia, los militares, los burgueses, ¿no? Y los trabajadores son los que cargan, pues, con toda la pirámide, ¿no? Vamos aquí, muchachos. Jóvenes, leamos este texto de César Tejedor Campomanes, ¿no? Donde nos da, pues, una introducción a lo que es esta época, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que es el siglo de las revoluciones, que se produce el hundimiento del antiguo régimen, ¿no? Que Europa se transforma, surgimiento de clases sociales y la sociedad estamental. Recordemos, la sociedad estamental era la sociedad que dividía a los hombres en castas, en grupos, ¿no? Decía, por ejemplo, los reyes, la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? Como que no tenían igualdad estos grupos humanos. Entonces, la Revolución Francesa, jóvenes, va a buscar la igualdad de todos los seres humanos, pero por criterios económicos también se va a distinguir a los seres humanos. La burguesía, se dice, son las personas, pues, adineradas, ¿no? Y en cambio el proletariado es el obrero, el que no tiene, pues, otra forma de ganar su sustento de su vida que trabajando, ¿no? Que con la fuerza de su trabajo. Jóvenes, este siglo, pues, como ya te dije, tiene dos hechos que lo van a configurar. Uno de ellos es la Revolución Francesa y el otro es las conquistas napoleónicas, ¿no? Luego también viene ya las luchas de la restauración, ¿no? Bajo la Santa Alianza. Jóvenes, y pues se van a dar siempre en todo este siglo algunas revoluciones políticas, ¿no? En Francia fundamentalmente, y se extienden por toda Europa. Listo, muchachos, entonces veamos, ¿no?, el pensamiento de Hegel en primera instancia, y luego, jóvenes, vamos a analizar el pensamiento de Carlos Marx. Hegel nace en Stuttgart, jóvenes, en 1770, ¿no? Y muere en 1831, ¿no? Jóvenes, él es un, ¿no?, amigo de muchos jóvenes románticos de la época, ¿no? El romanticismo va a ser una corriente que va a surgir en Alemania en esos años y que va a recibir cierto influjo en Hegel, ¿no? Del cual Hegel va a tener cierto influjo. Jóvenes, a Hegel se le considera el máximo exponente del idealismo alemán, ¿no? Es el gran filósofo sistemático en el sentido de que pretende encerrar toda la realidad en una red conceptual que lo explique, ¿no? Entonces Hegel quiere explicar, jóvenes, no solo una parte de la realidad, él quiere explicar toda la realidad, todo el despliegue de la realidad en los conceptos, quiere crear un sistema. Por eso cuando se habla del carácter sistemático de la filosofía, se menciona a Hegel como uno de los principales representantes. El filósofo de la totalidad. Recordemos que Hegel quiere englobar toda la realidad.
Entonces, ahí justamente está lo que está diciendo al final, ¿no? Pretende construir el sistema racional de la totalidad de lo real. Esa es la pretensión de Hegel. Pretensión que él desarrolla, jóvenes, a lo largo de su obra. Listo, muchachos. Vayamos a algunos conceptos, algunos títulos que Hegel recibe, jóvenes, ¿no? Y a un método o a una especie de proceso que él descubre. Jóvenes, recordemos algo, ¿no? A Hegel se le tilda de idealista, y el idealismo, pues, es una caracterización que se hace a partir del famoso, de la pregunta cardinal, ¿no? De eso hemos hablado ya en otras clases. Y la pregunta cardinal nos dice, pues, depende cómo tú definas qué es lo primario, ¿no? Según eso, tú te clasificas en un lado o en otro lado de los campos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, si tú dices que lo espiritual es aquello que produce lo material, eres idealista. Y si en cambio tú dijeras que lo material es el producto, es lo que la causa y lo que produce lo espiritual, serías materialista. En el caso de Hegel, Hegel es idealista porque Hegel plantea que lo espiritual tiene primacía sobre lo material y que lo material deriva de lo espiritual. ¿No? La totalidad de lo real es manifestación del despliegue o desarrollo de la idea. Jóvenes, es famosa esta frase, ¿no? Que se le conoce con el nombre de panlogismo, ¿no? La tesis panlogista o el racionalismo absoluto. Hegel dice, todo lo que es real, todo lo que es real es racional. En toda la realidad hay una razón de fondo, hay una lógica, hay algo que se desarrolla ahí, jóvenes. Entonces, ese es el tema fundamental de la obra, pues, de Hegel, ¿no? El llamado panlogismo, el descubrir, el buscar descubrir una racionalidad, jóvenes, en lo que llamamos la realidad. ¿Y qué tipo de racionalidad existe en la realidad para Hegel, jóvenes? La racionalidad que existe es la llamada lógica dialéctica, ¿no? De las cosas. En la realidad todos está en un proceso de desarrollo, ese es el concepto que quería explicarte, ¿no? Las cosas están en un proceso de desarrollo, esa es la novedad que nos trae Hegel. Antes de Hegel, joven, se pensaba en las cosas como productos acabados, ¿no? Por ejemplo, si pensábamos en un hombre pues ya adulto, ya como un producto acabado, y pensábamos que hombre solo es eso, ¿no? Un ser racional, un adulto, ¿no? Ya como producto acabado. Pero jóvenes, ¿qué es lo que descubríamos? Descubríamos que no era así, que en realidad, jóvenes, cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, descubrimos que en realidad el ser humano es un proceso en desarrollo y siempre está cambiando. Cuando pensamos en el hombre, pensamos siempre en un adulto racional, pero jóvenes, el hombre no empieza siendo así, ¿no? El hombre empieza siendo, ¿no? No sé, un espermatozoide, un óvulo, luego se fecundan, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí surge el cigoto y comienza todo el desarrollo del embrión, el feto, el recién nacido, el bebé, el infante, el niño, el adolescente, el joven, el adulto. Entonces, si te das cuenta, la realidad, cuando queremos explicar al ser humano, no lo podemos explicar solo como un adulto. Verlo así es verlo de manera, diría Hegel, abstracta, ¿no? No estamos viendo realmente el objeto. A las cosas hay que verlas en todo su proceso de desarrollo. Entonces, si queremos conocer a un ser humano, tenemos que verlo en todo su proceso de desarrollo. Jóvenes, y eso es lo que es la dialéctica, porque el proceso de desarrollo de las cosas es dialéctico. ¿Y qué significa esto? Significa, jóvenes, de que las cosas se desarrollan a sí mismas negando sus momentos anteriores, negando siempre, contradiciéndose. Entonces entra ahí el tema de la contradicción, la sucesión de negaciones, ¿no? ¿Qué es lo que explica el desarrollo y qué es lo que explica, pues, cómo se da la realidad y el pensamiento, jóvenes? ¿No? Ahí tenemos, jóvenes, las principales ideas de Hegel con respecto a este tema, ¿no? A este tema. Sigamos, jóvenes, pasamos a la siguiente parte de la clase, ¿no? No, listo. Miren, jóvenes, vamos a hablar de la dialéctica, ¿no? La dialéctica es un tema muy importante en Hegel. Jóvenes, cuando hablamos de dialéctica, lo que tenemos que pensar, que lo que Hegel intenta explicar es el cambio. Hegel intenta explicarnos por cómo se produce el cambio en la realidad. Y entonces Hegel nos dice, bueno, si queremos pensar el cambio, hay que pensarlo a partir de momentos.
Momentos que se van sucediendo poco a poco y a partir de los cuales estos momentos, jóvenes, van negándose poco a poco, ¿no? Si pensamos en el tiempo, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, o el día de hoy, pues, niega al día de mañana y el día de hoy será negado por el día que venga, ¿no? Entonces, la sucesión de los días, jóvenes, va negándose. Entonces, si pensamos en fragmentos de tiempo, por ejemplo, en segundos, joven, el segundo anterior ha sido negado por el segundo que está dándose en este momento, ¿no? El segundo presente. Este segundo presente va a ser negado por el segundo que venga después. Entonces, lo que nos va a explicar Hegel, jóvenes, es que si pensamos la realidad dinámicamente, si pensamos la realidad como un conjunto de cambios, esos cambios deben ser pensados como negaciones. Ese es el concepto que Hegel, jóvenes, incluye, ¿no? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ese cambio debe pensarse como negación. Jóvenes, la negación dialéctica dice, no rechaza lo anterior, sino que lo conserva, jóvenes. Y luego de conservarlo, intenta superarlo. Entonces, la negación dialéctica es un tipo de negación distinta, ¿no? También en Hegel, jóvenes, la contradicción es pues la ley fundamental de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas están sujetas a procesos de contradicción que les permite el desarrollo. Y justamente porque todo está en contradicción y todas las cosas se niegan, podemos hablar de desarrollo, de progreso, ¿no? Esos son conceptos hegelianos, mutuamente hablando, jóvenes. Listo, muchachos. A ver, ¿cómo explicar esto? Primero, conceptualmente, lo podemos explicar a partir de estas ideas. A ver, veamos, ¿no? Podemos explicar, jóvenes, acá Hegel nos dice, no ser es diferenciarse, mostrarse desigual, oponerse, y en última instancia es entrar en contradicción, ¿no? Existir es eso. Jóvenes, acá tenemos los momentos de la dialéctica según Hegel. El primer momento es lo que llamamos la afirmación, que algo se afirme, jóvenes, que es el momento de la tesis. También, jóvenes, a este momento de la afirmación va a llegarle un segundo momento, que es la negación de la afirmación, o sea, aquello que niega este momento. Entonces, ¿cómo se le llama a eso que niega el momento anterior? La afirmación anterior, la antítesis. Entonces, tenemos ya dos momentos en el desarrollo de la dialéctica. Primero algo se afirma y luego algo que niega eso que se ha afirmado, joven, la antítesis, la negación de la afirmación, por eso. Y Hegel dice, bueno, a veces tendemos a dejar ahí las cosas, pero en realidad esta negación también va a ser negada. Y entonces, jóvenes, ahí encontramos ya la negación de la negación de la afirmación, que es un tercer momento en el desarrollo de las cosas. Y ese tercer momento le llamamos la síntesis, ¿no? ¿Qué nos dice Hegel, jóvenes? Que estos procesos van a continuar, ¿no? Esta síntesis va a aparecer otra vez como una tesis, esta tesis va a ser negada por otra antítesis y esta antítesis va a desarrollar otra síntesis. Y joven, y este proceso continúa siempre de la misma manera, ¿no? Siempre de la misma manera. Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, jóvenes, ahí tenemos los tres momentos de la dialéctica, ¿no? Tres momentos que hacen posible, pues, comprender de cierta manera cómo se da el proceso de cambios, de desarrollo de la dialéctico de la realidad, ¿no? La dialéctica tiene que ver con estos tres momentos, con estos tres procesos de cambio, ¿no? Vayamos, jóvenes, a verlo con un ejemplo y un texto de Hegel donde él explica esto, ¿no? Miren, él dice esto, ¿no? El capullo, dice Hegel, desaparece en el estallido de la floración. El capullo desaparece en el estallido de la floración. O sea, jóvenes, ¿qué le pasa al capullo? El capullo se niega. ¿Y se niega por qué? Porque surge la flor. Podría decirse que el capullo es refutado por la flor. Mira, acá está, el capullo es refutado por la flor. A la aparición del fruto, igualmente, la flor es considerada como un falso ser de la planta. Y en lugar de la flor se introduce el fruto como su verdad. Jóvenes, ha surgido la flor, pero la flor tampoco va a durar para siempre. La flor, si se poliniza, jóvenes, da origen al fruto, ¿no? ¿No? Entonces dice, no, la flor considerada como un falso ser y en lugar de la flor se introduce el fruto como su verdad, ¿no? Entonces, jóvenes, la flor que negó al capullo, ahora le toca ser negada por el fruto. Y entonces lo que nos está diciendo el texto de Hegel es que todo aquello que está negado, jóvenes, deja de ser lo que es
y se convierte en otra cosa que a su vez también va a ser negado. Estas formas son no solamente distintas, sino que cada una aniquila a la otra, porque son mutuamente incompatibles. Jóvenes, no puede ser que el fruto exista junto a la flor o junto al capullo, ¿no? Cuando el capullo existe, la flor no. Cuando la flor existe, el capullo no. Y cuando el fruto existe, ya la flor ya dejó de existir. Entonces, estos procesos de cambio que dice que él nos explica con su método dialéctico, este ejemplo es el más sencillo que él da, jóvenes. Dice, estas formas son no solamente distintas, sino que cada una aniquila a la otra, porque son mutuamente incompatibles. Mas al mismo tiempo, su naturaleza fluida pasa por momentos de unidad orgánica en los que estas formas no solo no se aniquilan, sino que cada una de ellas es tan necesaria como la otra. Y es igual, y esta igual necesidad es precisamente lo que constituye la vida del todo, ¿no? Listo, muchachos, ahí tenemos la lectura de este texto. Vamos a pasar. Entonces, en la dialéctica, jóvenes, es esta idea de que toda la realidad está en un proceso de desarrollo. Y ese proceso de desarrollo es dialéctico, es decir, vía negaciones. Negaciones que buscan conservar y superar lo negado. Así como el capullo niega y supera la flor, y la flor es negada por y superada por la fruta. Muchachos, entonces ahí tenemos una negación y superación. Listo, muchachos, entonces pasemos ahora sí, jóvenes, a un concepto que es importante en Hegel, el concepto del espíritu, ¿no? Jóvenes, ahí tenemos más o menos una lista de procesos que Hegel explica que tienen que darse, ¿no? En la vida humana, en el mundo humano. Hegel nos dice, jóvenes, a ver, en un primer momento, que la naturaleza es producto de una idea, ¿no? Del desarrollo de la idea, y luego del desarrollo de la naturaleza, jóvenes, viene otra noción, la noción de el espíritu. Y es ahí, jóvenes, que aquí tenemos pues los tres momentos del espíritu, ¿no? Hegel va a hablar en un primer momento acerca de el espíritu subjetivo. Pues en el espíritu subjetivo va a surgir pues la conciencia, la autoconciencia, nuestras nociones de razón y espíritu, y a partir de ahí vamos a poder pensar las cosas. El espíritu subjetivo fundamentalmente explica, jóvenes, el origen de los individuos, ¿no? La forma en que los individuos pues se comunican consigo mismos. Jóvenes, pero cuando hablamos ya del espíritu objetivo, cuando ya dejamos esa primera parte, esa primera columna, y empezamos a hablar del espíritu objetivo, joven, ya comenzamos a hablar de la vida en sociedad, de la vida comunitaria, de cómo el hombre vive con otros seres humanos. Y para eso el hombre necesita del derecho, de la moralidad y de la eticidad, obviamente. Jóvenes, dentro de la eticidad, que es el concepto que él más le importa, es el concepto donde la ley interna y la ley externa se sintetizan en una sola respuesta. Jóvenes, Hegel va a decir que la familia, la sociedad civil y el Estado, junto con la historia, son el principal ámbito, jóvenes, de la vida humana. La familia joven velando solo por su propio interés, la sociedad civil también velando por su propio interés, y el Estado, en cambio, velando por el bien común, ¿no? Y pues también, jóvenes, este bien común se debe desarrollar a lo largo de la historia, dice Hegel, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la principal idea, pues, del espíritu objetivo, de cómo el espíritu objetivo se manifiesta en las instituciones, en las leyes, joven, en los diversos aspectos culturales, y cómo a partir de ahí va desarrollándose pues el espíritu absoluto también. El espíritu absoluto, jóvenes, está más ligado al arte, a la religión, a la filosofía. Es la relación que hay entre el espíritu absoluto y algo trascendente, ¿no, jóvenes? Entonces, a través del arte se capta el absoluto, jóvenes, sí, como un resplandor, ¿no? Como algo que podemos comprender sentimentalmente. En el tema religioso también, joven, pasa lo mismo. Se capta la idea de Dios, pero no se la capta pues desde una forma de vista racional, sino de una forma de vista religiosa. Por eso es que es necesaria la filosofía, dice Hegel. Jóvenes, ¿para qué? Para poder. Él nos va a decir que la filosofía es aquella que nos da el saber absoluto de la realidad y permite la síntesis entre el arte y la religión, y permite la autoconciencia de la idea. Permite que la idea se conozca a sí misma, jóvenes. Listo, muchachos, entonces ahí tenemos principales ideas de Hegel. Un poquito de calor, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase, ¿no? Vamos a continuar con nuestra clase en estos minutos, ¿no? Listo, muchachos, entonces ya tenemos ahí el espíritu en Hegel, que son los tres espíritus famosos: espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. Vamos a pasar, jóvenes, a
¿no? Al tema de la historia, jóvenes. Vamos a pasar al tema de la historia. ¿Qué es la historia para Hegel, jóvenes? ¿Qué es la historia para Hegel? La historia para Hegel, jóvenes, es lo mismo que la realidad, no es un proceso racional de desarrollo dialéctico, no es un proceso de desarrollo dialéctico. Y otra vez vemos, jóvenes, que en este proceso de desarrollo va a haber tres posiciones, ¿no? Va a haber tres posiciones. A ver, pongámosle ahí, jóvenes, ¿no? Va a haber tres momentos de su desarrollo. Bueno, entonces la historia la clasifica Hegel como un proceso de desarrollo donde los seres humanos vamos tomando conciencia de nuestra libertad y donde después de tomar conciencia de nuestra libertad, jóvenes, los seres humanos podemos realizar esta libertad. Entonces Hegel va a decir que la historia tiene un trasfondo, tiene un escenario donde se da y tiene una meta, tiene un objetivo racional. Ese objetivo racional, jóvenes, es la conciencia de la libertad. El espíritu, que es, joven, la manifestación de todos los seres humanos, buscamos, dice Hegel, la libertad. Y esto es a través de diversos pueblos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para los orientales no hay libertad, dice él. Para los orientales, la libertad no es una posibilidad. Para los griegos y romanos, solo algunos son libres, ¿no? En griegos y romanos solo algunos son libres, jóvenes, pero esos libres que se encuentran terminan formando el grupo llamado ciudadanos, ¿no? Y los otros comienzan a ser los extranjeros, los bárbaros. Y ya en el tema germánico, jóvenes, en la influencia que recibe, pues, la historia de Alemania, encontramos, jóvenes, el protestantismo, ¿no? Esta idea que Hegel va a decir, bueno, todos son libres y racionales, ¿no? Todas las personas somos libres y racionales. ¿Eso será cierto, jóvenes? ¿Hasta qué punto? Y entonces, muchachos, ahí tenemos el concepto de Hegel de la historia, ¿no? Jóvenes, Hegel, por ejemplo, dice, ¿no? El gran Alejandro Magno, el gran Napoleón, han sido instrumentos, han sido medios nada más de la idea absoluta que ha manipulado sus ambiciones, que ha generado cierto deseo, ciertas ambiciones, para que estos autores logren cumplir con sus objetivos de ella, es decir, con los objetivos de la razón universal, del espíritu universal. Pero en realidad no hay manera, jóvenes, de que estos dos escapen al espíritu universal, ¿no? De cierta manera. Sigamos ahí, jóvenes. Entonces, la historia es un proceso lógico, un proceso racional, un proceso dialéctico que tiende hacia la conciencia y la realización de la libertad. Ya, eso es más o menos lo que te podría decir como un resumen en esta parte. Vamos a continuar, jóvenes. ¿No? Hay una carta famosa, ¿no? Donde Hegel narra cómo vio a Napoleón, ¿no? Dice, el hombre, a ver, vamos a poner ahí, vamos a leer esto. El hombre hace su aparición como ser natural, manifestándose como voluntad natural. Eso que ha llamado lado subjetivo. Necesita deseo, pasión, interés particular, opinión y representación subjetivas. Esta masa de deseos, de intereses y de actividades son los instrumentos y los medios de que se vale el espíritu humano para lograr su fin y elevarlo a la conciencia y realizarlo. Pues su única meta es encontrarse a sí mismo, realizarse, contemplar en la realidad. Es su bien propio lo que los pueblos en su activa vitalidad, más al tiempo, estos pueblos, individuos, son médicos y los instrumentos para algo superior, ¿no? Bueno, lo que nos está diciendo ahí, ¿no? Que la razón universal opera por astucia, ¿no? Moviendo la pasión de los grandes hombres, logra cumplir sus objetivos. Napoleón pensó que luchaba para cumplir sus objetivos, pero al final termina preso, jóvenes, y termina también, pues, derrotado, ¿no? Entonces, él terminará diciendo, bueno, ¿no? Quizás ya cumplió los objetivos que tenía que lograr Napoleón en el ámbito del progreso histórico, en el ámbito de lo que la razón universal necesitaba que haga, y ahora pues que Napoleón ya ha perdido pues esta fuerza que le daba la razón espiritual, bueno, es derrotado, ¿no? Listo, muchachos, ahí tenemos algunas ideas de Hegel, ¿no? Vamos a ponerlas ahí. La historia universal representa el despliegue de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad, así como el despliegue de la realidad que brota de dicha conciencia, ¿no? El único pensamiento que aporta la filosofía es el simple pensamiento de la razón, de que la razón rige al mundo y que por tanto también la historia universal ha transcurrido racionalmente.
5. El Estado es fin inconmovible, absoluto en sí mismo, en el cual la libertad alcanza su supremo derecho. Este fin último tiene supremacía sobre el individuo cuyo supremo debe ser un miembro del Estado, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, algunas ideas de Hegel sobre la historia universal, sobre la filosofía y sobre el Estado, ¿no? Recordemos, jóvenes, que la filosofía para Hegel es el saber absoluto, es la cúspide. Lograr la sabiduría implicaría, pues, dejar de ser individualmente. El Estado es fin inconmovible absoluto en sí mismo, en el cual la libertad alcanza supremo derecho. Jóvenes, la libertad de la cual nos habla Hegel es la libertad jurídica, ¿no? La libertad jurídica que surge con el Estado, ¿no? Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos, por último, las ideas de Hegel. ¿Cuál es la importancia del pensamiento hegeliano, jóvenes? Generalmente, jóvenes, lo que se dice es que Hegel introduce el concepto de la historia dentro de todos los procesos. Antes estudiábamos la moral, pero solo lo estudiábamos como algo ya acabado. O estudiábamos el conocimiento como un producto ya dado en la mente de las personas. Jóvenes, pero lo que Hegel nos enseña es que todas las cosas que queramos explicar no las podemos explicar como productos acabados, sino que tenemos que explicarlos como procesos en desarrollo. Eso es lo fundamental en Hegel, jóvenes. Y ese proceso de desarrollo es un proceso histórico, entonces necesitamos también pensar la realidad de manera histórica, dice Hegel. Entonces, el principal aporte que yo veo sería ese. Otra cosa que también Hegel tiene la pretensión de querer explicarlo todo, unir toda la explicación, ¿no? Dar una explicación total acerca de la realidad, que también parece interesante, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, una vez que ya hemos hablado de Hegel, ¿no? Ya hemos hablado de Hegel, vamos a abordar ahora las ideas de Carlos Marx, ¿ya? Y con eso ya estaríamos finalizando, jóvenes, nuestra clase el día de hoy, ¿no? Vamos a ver ahí, jóvenes, el tema de Carlos Marx, ¿no? Jóvenes, continuamos con el pensamiento de Carlos Marx. Carlos Marx nace en 1818, jóvenes, el 5 de mayo, ¿no? En la ciudad de Treveris. Jóvenes, muere en el año 1883. A Carlos Marx se le reconoce, jóvenes, ser pues el fundador del materialismo dialéctico e histórico y el socialismo científico, ¿no? También se dice pues que va a cuestionar las filosofías de corte teórico, especulativas. Jóvenes, Marx tiene una famosa frase, ¿no? La llamada 11ª tesis sobre Feuerbach. Lo que sucede, jóvenes, es que Marx y Engels habían leído un libro sobre Feuerbach, y entonces al leerlo Marx le surgieron ciertas ideas, escribió algunas tesis sobre algunas ideas que le surgían a partir de la lectura de Feuerbach, y en la 11ª tesis dice pues que los filósofos solo han interpretado el mundo, que los filósofos solo están aquí para pensar el mundo, y que eso es algo negativo, ¿no? Porque los filósofos lo que deben hacer es intentar transformar el mundo. Y entonces es ahí donde dice la famosa frase, ¿no? Hasta ahora los filósofos solo han interpretado el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, obviamente en esa frase, en esa tesis, encontramos la crítica al carácter teórico especulativo de la filosofía. Sigamos, muchachos. ¿No? Carlos Marx también dice, plantea una filosofía orientada a la transformación de la realidad, ¿no? Es lo que él va a plantear en esta tesis que te estaba mencionando, ¿no? Por último, muchachos, a ver, vayamos ya a las fuentes del marxismo. A ver, expliquemos un poco esta división que hacemos, jóvenes. Mira, después de la muerte de Marx, algunos países, ¿no? En algunos países, ¿no? Se va a dar el movimiento obrero muy fuerte, y en Rusia se va a dar pues la llamada Revolución Rusa, cuyo máximo líder pues va a ser ¿no? el filósofo, te iba a decir Lenin, ¿no? Y líder revolucionario, ¿no? Entonces Lenin también se encargaba de dar a veces algunas charlas, ¿no? A la gente del partido, a la gente del movimiento obrero, y es ahí donde surge esta clasificación que hace Lenin, ¿no? Esta es una especie de análisis que Lenin hace acerca de Marx, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que hay tres fuentes del marxismo, ¿no? Que el marxismo se constituye a partir de tres fuentes. Vamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras fuentes
del marxismo es la filosofía alemana, ¿no? Acá tenemos esto. Y ahí dice, pues, Marx recibe la influencia de Hegel. ¿Cuál es el principal aporte que recibe de Hegel? La dialéctica, dice, ¿no? El método dialéctico, jóvenes, eso que habíamos visto, la famosa afirmación, ¿no? Negación de la afirmación y la negación de la negación de la afirmación. Lo que nosotros entendíamos como tesis, antítesis y síntesis. Ese método de contradicciones lo va a usar Marx para explicar, pues, el capitalismo y para explicar la realidad socioeconómica. Ahora, pero de Hegel, Marx no quiere, pues, el idealismo, y entonces se dice, pues, que el materialismo lo toma de Feuerbach, ¿no? Que era otro filósofo alemán importante en esa época que había hecho una crítica materialista a Hegel. Ahora, la filosofía de Marx, jóvenes, también pues es una filosofía que es una crítica a la economía de su época. Entonces, los principales economistas de la época que Marx lee y que estudia y critica van a ser Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Los padres de la economía clásica inglesa, jóvenes, ¿no? Y a partir, pues, de su teoría del valor y del trabajo, Marx va a desarrollar algunas teorías también importantes. Y por último, jóvenes, se nos dice también en esta visión de las fuentes del marxismo propuesta por Lenin, de que el socialismo utópico, ¿no? ¿No? Marx toma algunas cosas del socialismo y le llama utópico. Utópico en el sentido, jóvenes, de que sus propuestas son irrealizables, ¿no? Entonces ahí aparecen algunos socialistas franceses como Owen, Saint-Simon, que luego va a ser pues el maestro de Comte, Fourier, de donde jóvenes surgen pues las ideas socialistas. Los socialistas utópicos son un grupo de pensadores muy importantes, jóvenes que ya existían antes de Marx, pero que se decía sus propuestas son por ser morales, ¿no? Por ser unas propuestas de carácter pues filantrópico fundamentalmente, no pues no tenían una aplicación real en la sociedad y no lograron pues superar la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, la propuesta de Marx lo que pretende, ¿no? Justamente es superar esta visión de la realidad, ¿no? Superar esta visión de la realidad. Entonces, ahí es donde encontramos, jóvenes, pues, estas ideas, ¿no? Estas ideas que son importantes que nosotros las trabajemos, ¿no? La idea del materialismo dialéctico histórico, ¿no? Está aquí la idea de la teoría económica, ¿no? De Marx, ahí desarrolla la plusvalía, ¿no? Su análisis crítico a la sociedad capitalista, jóvenes, y el socialismo científico, ¿no? Que va a ser la propuesta ya política de Marx, ¿no? Entonces, vamos a ver, jóvenes, ahí alguna de estas ideas, ¿no? Dejemos ya entonces las famosas fuentes del marxismo, ¿no? Listo. Pasemos a ahora a hablar de otros aspectos. Entonces, como ya te dije, jóvenes, a la filosofía de Marx pues se le ha dado varias denominaciones. Algunos consideran pues que esta distinción entre materialismo dialéctico y materialismo histórico es fundamental en Marx. Ellos plantean que el materialismo dialéctico de Marx es justamente la parte filosófica, la parte ontológica, donde Marx habla de la realidad, ¿no? Marx, jóvenes, no desarrolla una ontología, pero parte de un presupuesto, ¿no? Del presupuesto del materialismo, ¿no? Y este materialismo lo interpreta dialécticamente. Ahora, a esta idea, a esta noción se le llama el materialismo dialéctico y materialismo histórico, jóvenes, se le conoce a la aplicación de este materialismo dialéctico al ámbito histórico. Entonces, es más o menos ahí como que el materialismo histórico está subordinado al materialismo dialéctico y la idea del socialismo científico, ¿no? Un socialismo basado en premisas de un análisis científico, ¿no? El socialismo científico, jóvenes, busca pues la construcción de una nueva sociedad. Eso es lo interesante en la filosofía de Marx, jóvenes, ¿no? Los filósofos habían sido críticos de muchas cosas, pero no habían pues nunca, hasta el momento de Marx, propuesto pues que se podría construir una nueva sociedad, ¿no? Que la crítica racional, la crítica filosófica podría llegar a plantearse la hipótesis de construir una sociedad nueva. Y para ello, jóvenes, también pues superar el capitalismo, ¿no? Entonces, ese era el socialismo científico propuesto por Marx. Digamos ahí, jóvenes, hemos dicho que Marx toma pues la dialéctica de Hegel. Y jóvenes, aquí pues tenemos un escrito donde Marx propone las diferencias, ¿no? Entre su dialéctica y la dialéctica de Hegel. Miren, leamos.
Mi método, dice dialéctico, no solo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es en todo y por todo la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal no es por el contrario más que lo material traducido y traspuesto en la cabeza del hombre. El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación no obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y enseguida descubre bajo la corteza mística la semilla racional. ¿No? ¿No? Entonces, jóvenes, ¿cuál era la diferencia entre ambas propuestas? La propuesta de Hegel nos decía de que la filosofía, jóvenes de Hegel, por partir de la idea hacia la materia, estaba de cabeza, ¿no? Cuando lo que en realidad debía suceder era ir desde la materia hasta el ámbito de la idea. Listo, muchachos, ¿no? Entonces, sigamos con las demás explicaciones. Jóvenes, entonces, el materialismo histórico, jóvenes, va a surgir como una propuesta, ¿no? Que lo que busca en primera instancia, jóvenes, es explicarnos la historia. ¿Cuáles son los procesos que intervienen, jóvenes, en lo que llamamos la historia, ¿no? Entonces, esos procesos, dice Marx, ¿cuáles son los procesos determinantes de la historia? ¿Cuál es el hecho que determina la historia? Jóvenes, y en Marx va a haber esta idea de que es el proceso de desarrollo económico lo que va a ser la base de la historia, de toda la historia, de todas las culturas. O sea, las sociedades, joven, tienen que desarrollarse económicamente para poder, a partir de ese desarrollo económico, lograr ciertos procesos históricos. Es así que esta frase famosa va a decir que el ser social determina la conciencia social. O sea, es la vida socioeconómica de una sociedad la que termina generando sus modos de pensar, sus modos de interpretarse a sí mismas, jóvenes. Y eso es, jóvenes, fundamental en la propuesta marxista. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marx? La historia se hace a partir de procesos económicos. La historia se constituye a partir de estos procesos, ¿no? Entonces, vamos a continuar, jóvenes, ¿no? En este momento, explicando la clase, ¿no? Ahora, miren, acá tenemos, jóvenes, un análisis que Marx va a realizar, que es muy importante, que nos dice lo siguiente, ¿no? En toda sociedad, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una base económica, ¿no? En toda sociedad vamos a encontrar una base económica. Esta base económica, jóvenes, se compone de las fuerzas productivas, que son todas las técnicas o todos los materiales que el hombre ha creado para producir, jóvenes, ¿no? Puede ser, jóvenes, no sé, el arado, puede ser el molino de viento, puede ser pues un tractor, una fábrica. Las fuerzas productivas son todas las cuestiones materiales que los seres humanos han creado para producir. Ahora, las relaciones sociales de producción, jóvenes, que es lo de que viene aquí, viene a ser ya la división de clases, ¿no? Cómo se divide la sociedad a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, a todo esto, jóvenes, Marx le va a llamar la llamada estructura de la sociedad. Por otro lado, jóvenes, Marx va a decirnos que sobre esta estructura de que es la base económica se alzan ya la parte ideológica de la sociedad. Ahí tenemos, jóvenes, por ejemplo, el tema de el derecho, el tema del Estado, la religión, el tema del arte, la familia, la filosofía, la moral, todos estos contenidos ideológicos, todo esto que es la ideología, la cultura, se va a desarrollar, pero a partir de la economía, a partir de la base económica. Es por eso que la base económica es la que determina la conciencia ideológica. El ser social determina la conciencia, que es lo que Marx, jóvenes, pues repite siempre, ¿no? Ahora, hay una interacción, jóvenes, dialéctica entre ambos, ¿no? No es que solo la estructura afecte a la superestructura, sino que en ambos procesos, joven, podríamos decir que hay mayor influencia de lo económico sobre lo estructural, pero en ambos casos siempre está habiendo una interacción. Entonces, para Marx, una sociedad, jóvenes, es como un ser humano, ¿no? Podríamos decir así, no tiene cuerpo y alma, ¿no? En el cuerpo está la parte material, el alma está el pensamiento, digámoslo así. Entonces, lo mismo piensa Marx. Marx dice, la sociedad tiene una base económica, un material, un cuerpo.
es toda la parte económica productiva, pero también tiene una especie de ideología, una conciencia. Esa conciencia, jóvenes, es pues todos los procesos ideológicos que se han constituido a partir de esa base económica. A ver, para dejar de hablar en abstracto, jóvenes, y hablarlo en concreto, si vivimos en una sociedad esclavista, con una base económica esclavista, el derecho va a defender el esclavismo, ¿no? Dentro de la educación se va a educar a los jóvenes diciéndole que el esclavismo es correcto, la moral va a ser una moral esclavista, y jóvenes, todos los procesos ideológicos van a mantener esa visión. Entonces, si vivimos en una sociedad capitalista como la nuestra, en cambio la ideología va a tornarse capitalista, va a cambiar la ideología. Y eso es lo que Marx planteaba. Tenemos aquí un texto, jóvenes, lo vamos a leer, a ver. Dice, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo por término medio las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente, ¿no? Es una idea central en el pensamiento de Marx. Pasemos, jóvenes, a la siguiente diapositiva. Jóvenes, ¿cómo explica Marx el proceso de cambio en las sociedades? Marx va a decir que las sociedades cambian revolucionariamente, a través de revoluciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un textito que es fundamental, dice, a ver, leámoslo, y luego lo vamos a explicar. Las relaciones sociales se hallan únicamente ligadas con las fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres mudan su sistema de producción y al mudar el modo o sistema de producción, o sea, la manera de ganarse la vida, mudan todas sus relaciones sociales. El molino de mano nos dará la sociedad con el señor feudal y el molino de vapor la sociedad capitalista industrial, ¿no? Jóvenes, ahí vemos pues lo que más dice. A ver, jóvenes, recordemos, en el modo de producción había dos elementos de los cuales quería hablarte, ¿no? Ahí están, ¿no? Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son las fuerzas de trabajo y los medios de producción, instrumentos, máquinas, implementos, materias primas, etc. Las relaciones de producción son la división del trabajo, el lugar que ocupa, ¿no? Entonces, lo que Marx dice es que en todo modo de producción hay siempre dos elementos. Dos elementos. Las relaciones de producción, cómo dividimos pues el trabajo en las personas, y las fuerzas productivas. Jóvenes, mientras las relaciones de producción se mantienen, dice Marx, lo que sucede con las relaciones de, ¿no? Con las relaciones de producción que se mantienen, lo que sucede con las fuerzas productivas no es que se mantengan, sino que las fuerzas productivas poco a poco van cambiando, jóvenes, ¿no? Nuestras herramientas, nuestros instrumentos que usamos para la producción van desarrollándose, van perfeccionándose. Y por eso Marx dice, he aquí encontrado la contradicción por la cual se da el cambio social, por la cual las sociedades cambian. O sea, una sociedad esclavista, jóvenes, se divide en amo y esclavo y se debería mantener así. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Sucede de que las fuerzas productivas van mejorando, van progresando, van cambiando, van diferenciándose. Y va a llegar un momento en que las fuerzas productivas cambien tanto que ya haya una diferencia notable entre ambas y ambas ya no puedan subsistir al mismo tiempo. Y es ahí donde empieza un periodo de revolución, dice Marx, un periodo de crisis, ¿no? Pues surge un antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y se da la revolución. ¿Qué tiene que hacer la revolución? Crear nuevas relaciones de producción para estas nuevas fuerzas productivas que van a desarrollarse. Entonces surge un nuevo modo de producción, surgen nuevas relaciones de producción y se dan las llamadas fuerzas productivas. Se dan las llamadas fuerzas productivas. Jóvenes, esas nuevas fuerzas productivas y con esas nuevas relaciones de producción, joven, otra vez van a llegar un momento en que van a producir un antagonismo y surgirá una nueva revolución. Entonces, ese es el proceso por el cual estamos constantemente pasando por procesos revolucionarios y de cambio social, por la contradicción que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción
que existen entre las personas. Jóvenes, esta explicación es genial para explicar la sociedad, el desarrollo, ¿no? Marx le atinó correctamente. Vamos a seguir viendo qué otras ideas plantea Marx. Jóvenes, en un tema sencillo, vemos el tema del análisis del capitalismo, por ejemplo. Marx analiza, pues, la lucha de clases, ¿no? Cómo, pues, el obrero y el burgués entran en conflicto entre sí, ¿no? Entonces, miren, acá vamos a hacer ese análisis, ¿no? Mira, nos dice, hay un burgués, en este caso está representado por este señor que está acá. Tenemos también al obrero, ¿no? Que está representado por este señor que está aquí. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos, ¿no? Es una relación, jóvenes, de que uno se somete al otro en el sentido de que el burgués compra el trabajo, compra la fuerza de trabajo, compra el tiempo de trabajo de un obrero. Y entonces, de cierta manera, todos aportan, jóvenes, algo para crear esta mercancía. ¿Qué es lo que aporta el obrero? Bueno, el obrero aporta su trabajo. ¿Qué es lo que aporta, pues, el burgués? El burgués aporta, pues, su capital. Joven, entonces ahí viene el problema, porque, mira, ambos aportan algo para crear la mercancía, pero la mercancía al final se vende y termina generando plusvalía, una ganancia para el burgués. Esto se acumula, joven, genera capital y otra vez vuelve a producir más mercancías. En cambio, ¿qué le pasa al obrero? El obrero trabaja, crea la mercancía, hace posible la riqueza del burgués, joven, pero se le paga un salario, pues, que le permite subsistir. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando. Mientras que el dueño de la mercancía, jóvenes, termina siendo el burgués, el obrero se podría decir que está alienado de su trabajo, ¿no? Es ahí donde más desarrolla el famoso, pues, concepto, jóvenes, de plusvalía, el concepto de enajenación o alienación del trabajo, ¿no? Que es un concepto fundamental para también comprender su época de su juventud y los análisis posteriores, ¿no? Jóvenes, ¿qué sucede con esto, no? ¿Qué sucede con esto? Dice aquí el texto, dice, bueno, los obreros tienen que competir entre sí para ganar trabajo. A más obreros jóvenes que están buscando trabajo, pues a mayor oferta, los precios bajan, pues hay una depauperación pues, de los obreros, y eso hace que se produzca la revolución, jóvenes, tarde o temprano. ¿No? Los obreros van a tomar conciencia de su explotación y van a rebelarse contra esta situación, dice Marx. Jóvenes, ¿qué hacen los capitalistas? Van concentrando, van generando crisis, van expropiándose del trabajo, jóvenes, del obrero, y por lo tanto, pues, la situación para Marx es complicada, es una contradicción. Recordemos que justamente esa era la filosofía hegeliana, ¿no? Que hablaba de los conceptos de contradicción. Eso es lo que está sucediendo en este momento, dice Marx. Hay una contradicción entre estas dos clases sociales. Jóvenes, otro concepto que es importante en la época de juventud de Marx es el concepto de alienación, ¿no? El concepto de alienación, ¿no? El trabajo le es externo al trabajador, o sea, no pertenece a su ser. Acá tenemos un textito de Marx, ¿no? Que vamos a leer. Marx, jóvenes, cuando escribió esto era una persona joven, y miren pues la crítica que hace a este trabajo, ¿no? De las fábricas, ¿no? Este trabajo pues de los obreros dentro de fábricas. Dice, el trabajo en estas circunstancias le es externo al trabajador, o sea, no pertenece a su ser. Por tanto, el trabajador no se afirma a sí mismo en su trabajo, sino que se niega. No se siente bien, sino a disgusto. No desarrolla una libre energía física e intelectual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. De ahí que el trabajador no se siente suyo hasta que sale del trabajo. Y en el trabajo se siente enajenado, ajeno a sí mismo, ¿no? Alienado, esa es otra manera de decirlo, ¿no? Cuando no trabajo, dice, cuando no trabaja, se siente en casa y cuando trabaja fuera. De ahí que su trabajo no sea voluntario, sino forzado, trabajos forzados. Por lo tanto, el trabajo no le satisface una necesidad, sino que solo es un medio para satisfacer necesidades fuera del trabajo. Listo, muchachos, ahí tenemos un texto pues, donde Marx habla sobre la alienación. Vamos a continuar explicando ahora, jóvenes, más o menos una explicación histórica que se ha hecho siguiendo las ideas de Marx, ¿no? Marx no desarrolló en sentido estricto, jóvenes, todos estos procesos que vamos a ver ahorita, pero más o menos la filosofía de Marx da pie a que estos conceptos se originen, ¿no? Da pie a que estos conceptos se originen, ¿no? ¿No?
Listo, muchachos. A ver, continuemos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes, no? Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. Marx va a entender, jóvenes, que a lo largo de la historia, en un primer momento, las sociedades eran una sola, había una unidad en las sociedades de los grupos personales, pero en un determinado momento se dividieron las llamadas clases sociales. Y entonces lo que Marx va a intentar hacer es explicarnos la sociedad y los procesos históricos, la historia, jóvenes, a partir de la división de las clases sociales y a partir de las diferentes pugnas, luchas que ha habido entre las clases sociales. Entonces, la filosofía de Marx empezaría diciendo algo así como que en un primer momento ha habido una comunidad primitiva donde no existían, pues, jóvenes, clases, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no? El mismo proceso, pues, de las fuerzas productivas han hecho posible, pues, jóvenes, que la producción ya no sea de autosubsistencia, sino que se logre acumular, pues, excedentes en la producción y la apropiación de esos excedentes han generado, pues, las llamadas clases sociales, ¿no? Al aparecer las clases sociales, joven, aparece la propiedad privada, clases sociales y el Estado. Y es ahí donde empezamos a hablar ya de sociedades clasistas, ¿no? La primera sociedad clasista es el esclavismo, jóvenes, ¿no? El esclavismo. En esa sociedad, jóvenes, se desarrolla, pues, ¿no? La principal contradicción en las relaciones de producción es, jóvenes, la contradicción entre el amo y el esclavo, ¿no? Entonces, se produjo ciertas sociedades de este tipo, jóvenes, pero esas sociedades también con el tiempo pues van a ser superadas en el sentido de que las fuerzas productivas van a seguir progresando, jóvenes, y va a llegar un momento en que las relaciones sociales esclavistas ya no van a ser pues adecuadas para el progreso económico de esa sociedad y entonces va a surgir otra sociedad. La sociedad que según Marx, jóvenes, surge a partir de una revolución va a ser el feudalismo, ¿no? En el feudalismo va a aparecer el rey, los vasallos, jóvenes, y otra vez la relación va a ser entre el señor feudal y pues la contradicción con el siervo, ¿no? Con el siervo. Y a partir de ahí tenemos el llamado pues la revolución burguesa, jóvenes, de la revolución francesa, que va a dar origen pues a la sociedad capitalista, ¿no? Donde la burguesía toma el control, el poder y se opone pues al proletariado. Es aquí donde más jóvenes sitúa su filosofía y dice, pues bueno, acá mi propuesta es que a lo largo de la historia, pues los cambios sociales se han dado mediante revoluciones, ¿no? Cambios han sido violentos. Y ahí está la propuesta, joven, que Marx hace, pues, de que se debe hacer una revolución socialista y que esa revolución debe implicar el uso de la violencia, pues, ¿no? Cosa que, pues, jóvenes se puede cuestionar ahora, ¿no? Pero que es la propuesta que Marx hizo en su momento, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a Marx a entender la historia como una lucha de clases. Marx nos dice, ¿no? Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o el exterminio de ambas clases beligerantes. Jóvenes, vemos entonces ahí que hay un tema pues de cómo Marx explica la historia. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que Marx propone? Que si se hace una revolución socialista proletaria y esta revolución gana, va a surgir pues un primer momento de la revolución, va a ser el socialismo, y a partir de esta etapa socialista, que es una etapa de transición, desaparecerá pues la propiedad privada, las clases sociales, el Estado, que habían aparecido en esta época, y bueno, pues se dará paso a una sociedad comunista, iniciando la verdadera historia, dice Marx. Porque una vez que comprendamos que explotar al hombre, jóvenes, no puede ser pues la historia, hemos vivido en la prehistoria, todos esos anteriores. Con la llegada de la sociedad comunista, dice Marx, habremos recién entrado en la historia. Jóvenes, entonces, ¿cuál es la propuesta de la sociedad comunista, sociedad sin clases? Eso lo encontramos acá, ¿no? Veamos acá. El capitalismo, jóvenes, una clase oprimida es la condición vital de toda sociedad fundada en el antagonismo de clases. La emancipación de la clase oprimida implica pues necesariamente la creación de una nueva sociedad. Eso es lo que Marx va a plantear. Marx dice, la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte.
ha producido también los hombres que empuñarán dichas armas, los obreros modernos, los proletarios. Y ahí, jóvenes, tenemos la primera etapa, ¿no? El socialismo es una etapa de transición al comunismo, así lo entiende Marx. Es una etapa donde todavía no ha desaparecido el Estado, pero la propuesta que más tiene es que más bien se ha dado la dictadura al proletariado. El proletariado ha tomado el poder del Estado para justamente ya proceder poco a poco luego a su desaparición. El socialismo también es la etapa donde se abole la propiedad privada y se socializa los medios de producción. Jóvenes, y a partir de esos cambios comienza ya la nueva sociedad, ¿no? El socialismo, jóvenes, dice, será una sociedad que logre dar a cada quien según su capacidad todavía, ¿no? Jóvenes, dar a quien según su capacidad es dar a quien según su trabajo, según su esfuerzo, lo justo, ¿no? Pero dice más, todavía no hay una justicia clara, porque lo que se debe lograr es darle a cada quien según su necesidad. Esa es la propuesta ya del comunismo, ¿no? La sociedad comunista sería la sociedad sin clases, donde se produce el inicio de la historia humana, ya no hay dictadura del proletariado, se extingue el Estado, dice Marx, se dará el fin de la propiedad privada y de las clases sociales y se logrará dar a cada quien según su necesidad, ¿no? La sociedad comunista era, jóvenes, la propuesta marxista, ¿no? Ahora, jóvenes, cabe recalcar pues que en todos los intentos revolucionarios que se han dado, hasta ahora pues la sociedad que se ha llegado es la sociedad socialista, ¿no? La etapa de transición. Luego de eso no se ha podido pues llegar a unas sociedades comunistas, ¿no? Y bueno, en Inglaterra, que es donde Marx propuso que esto se iba a dar, no se dio, ¿no? Se dio en otros países distintos. Entonces, las propuestas de Marx, jóvenes, en sus análisis económicos, filosóficos, creo que son correctos. Creo que en el plano político y en sus predicciones acerca de qué países iban a volverse capitalistas, iban a pasar del capitalismo al socialismo y al comunismo anteriormente, ahí sí, pues las predicciones hechas por Marx, pues terminaron fallando, ¿no? Aunque, jóvenes, la gran potencia, la gran reflexión marxista ha influenciado la historia y todos los procesos históricos del siglo XX que vamos a vivir, ¿no? Distintos conflictos se van a dar en torno a las ideas de Marx, que recién en este siglo ya XXI han comenzado pues a ser eclipsadas, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, esto es pues la clase del día de hoy. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Me despido. Cuídense, muchachos, ¿ya? Entonces vamos a